La Escuela Técnica Profesional G de Prisma Perú les brinda una cordial bienvenida al desarrollo de la quinta sesión del quinto módulo del curso Tecnología del Concreto. Vale recalcar que este módulo se refiere específicamente al diseño de mezclas de concreto, el cual ya habíamos desarrollado anteriormente las nociones generales. Haciendo una recapitulación de las 4 sesiones anteriores, debemos recordar que para diseñar mezclas es importante establecer la resistencia promedio, conocida como el F'Cr, que era muy distinto al F'C, ya que uno se utilizaba el F'C para el diseño estructural o para cualquier requerimiento técnico, y el F'Cr, de acuerdo a la norma E060, se utiliza para el diseño de mezclas. Entonces, abocándonos a esta sesión, a este módulo, debemos tomar en cuenta cómo calcular el F'Cr. Entonces, basándonos en ese principio, habíamos estudiado que se tenía 3 maneras o 3 métodos en los cuales, o 3 etapas, siendo más específicos, en los cuales deberíamos nosotros calcular el F'Cr. Y estos eran cuando teníamos más de 30 pruebas o roturas de briquetas, que no eran 30 así, de acuerdo a la norma E060 deberían ser, una prueba constituye 2 roturas, ¿no? 60, que pasen la resistencia especificada. El segundo caso era cuando teníamos de 15 a 29, pero también debíamos especificar que esto no debía darse en un lapso mayor a 45 días. Ese era el segundo caso. Y el último caso, el tercero, es cuando no teníamos menos de 15 o no teníamos ninguna prueba. Estas 3 etapas se dan en cualquier desarrollo de obra, ¿no? Inicialmente no tenemos ningún dato, posteriormente vamos a obtener roturas que van a diversificar y poder nosotros calcular el F'Cr. Por lo cual, en estas 4 sesiones, de la 5 a la 8, vamos a ver un ejercicio práctico en el cual nosotros vamos a establecer este valor de F'Cr para diferentes etapas, 4 etapas en sí, ¿no? Estas etapas están referidas al módulo que ustedes tienen, que se les ha distribuido. En el tema 1, la parte final, se tiene un ejercicio muy práctico, real, que podría verse en obra para poder nosotros establecer el diseño de mezclas, y vamos a ver cómo se ha desarrollado esto con el transcurrir del tiempo, cuál es la manera correcta, qué métodos o estrategias debemos optar para poder nosotros optimizar este diseño. Y al optimizar, recordarán, es optimizar también recursos, ¿no? Y eso se traduce en un buen diseño y en un retorno económico aceptable. Entonces podemos comenzar esta quinta sesión. Se va a referir a la etapa 1 del ejercicio propuesto que se tiene en el módulo. Entonces veamos qué decía el ejercicio. Se dice, se requiere establecer la resistencia promedio requerida, que es el F'Cr, ¿no?, a la compresión de un concreto estructural destinado al vaciado de las vigas de concreto armado de un colegio, de acuerdo a las siguientes etapas de construcción y a las siguientes características, ¿no? La resistencia especificada, esta resistencia especificada es 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Recordaremos que la especificada es este F'C, que es muy diferente a la resistencia promedio requerida. La resistencia promedio requerida es el F'Cr. Esto es lo que queremos o nos piden calcular, ¿no? Y este valor es para el diseño de mezclas. Entonces, esto es lo que debemos diferenciar y lo que nos ayuda a diferenciar las sesiones anteriores. El F'Cr, que es la resistencia promedio requerida, versus la resistencia especificada 210. En palabras coloquiales, la resistencia especificada es lo que te piden y la resistencia promedio requerida es lo que debe llegar en el diseño de mezclas. Obviamente, este valor debe ser mayor que el F'C, ¿no? Ahí lo tenemos. Entonces nos especifican que las vigas de concreto armado de ese colegio se han diseñado para 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado estructuralmente hablando. Entonces, como constructores, ingenieros o diseñadores de mezclas específicamente, nosotros debemos asegurarnos
que la resistencia requerida sea mayor a 210, ¿no? Nosotros no vamos a diseñar para 210 porque debemos asegurarnos que este valor sea superado. Para poder nosotros garantizar, vamos a ver en el transcurso del ejercicio, este valor. Nos da más detalles, la ubicación del destino es en Juliaca, o sea, dónde se va a desarrollar, la temperatura ambiente, unos 12 grados centígrados, la humedad relativa del 60% y el dato final que nos da acá, las condiciones del concreto van a ser condiciones normales de exposición. Bueno, en este caso todavía no estamos, ¿no?, en los métodos, pero las condiciones normales de exposición son un parámetro trascendental como la temperatura y la humedad para poder diseñar posteriormente las mezclas. A ver, ¿qué datos más nos solicitan? En la primera etapa, que es en sí el desarrollo de esta sesión, estamos en el inicio de obra, nos dice. En el inicio de obra, resaltaremos este acápite. Dice que para iniciar la obra se necesita un diseño preliminar para iniciar con el vaciado de las primeras vigas de concreto. Al iniciar la obra se llega a las vigas y se le pide, ¿no?, ¿con qué dosificación vamos a empezar? No tenemos ninguna rotura ni algo en qué basarnos para poder nosotros empezar a vaciar estas vigas con un diseño de concreto. Entonces no podemos lanzar a decir proporciones 1, 2, 2 y un balde de agua, ¿no? O basarnos en la experiencia. Claro que la experiencia es un método aceptable, pero técnicamente no te garantiza lo que en verdad debería darte, ¿no? Que las condiciones son muy variables. Entonces es por eso que no se basa, hay muchos factores de seguridad en cualquier tipo de diseño. Entonces, estando en la etapa 1, el diseño de mezclas, se necesita un diseño preliminar. No tenemos ningún dato, entonces vemos en qué etapa nos encontramos. Primer caso, se tiene más de 30 registros. Segundo caso, se tiene entre 15 y 30 registros en un plazo no mayor a 45 días. Y el tercer caso es donde se tiene menos de 15 registros o no se tienen registros. ¿En qué caso nos encontramos en la etapa 1? En la etapa inicial nos dice que no tenemos, vamos a iniciar recién con el vaciado de vigas y no tenemos registros, por lo cual nos encontramos en el caso 3. Y para ese caso 3, ¿qué recomendación estaba la norma? O, bueno, sí, la norma. Tenemos la siguiente tabla. La resistencia especificada a la compresión daba una resistencia promedio requerida de acuerdo a esta tabla según la normativa vigente de la E060 del Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no?, actual. Entonces, ¿en qué parámetro nos encontramos? ¿Cuánto era la resistencia que nos estaba pidiendo para el diseño de esta viga? O sea, el F'C, la resistencia requerida. Recordando que estas vigas de concreto armado deberían tener una resistencia de 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Eso es lo que teníamos en el ejercicio. Ahora, basándonos en este acápite, ¿cuál de los 3 parámetros de esta tabla debemos optar? ¿Cuál de los 3 puntos? Si tenemos que F'C es 210 y acá nos dice, primer caso, F'C es menor a 210. Segundo caso, cuando F'C está entre mayor a 210 y menor o igual a 350, o el F'C es mayor a 350. Por lo cual nos encontramos en el primer caso. Es menor o igual a 210. Si la resistencia de la viga sería 280, estaríamos acá, ¿no? Si sería mayor a 350, tendríamos que optar por esto. Pero no, nos encontramos en el primer caso donde la resistencia es 210. ¿Qué debemos hacer para obtener la resistencia promedio requerida? Según esa fórmula, F'Cr debería ser igual al F'C más 70. Entonces,
Si nos dice que el F'CR debemos establecer, ¿no?, que 210 más 70, hacemos una simple suma, no muy complicada. Tenemos que F'CR sería 210 más 70, 280. ¿Qué debemos entender por este parámetro calculado? A ver, si nosotros nos especifican, no estamos iniciando la obra, nosotros nos especifican que la viga de concreto armado para este colegio debe estar diseñada para 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado, o sea, las dimensiones del acero de toda la viga se han diseñado para esta resistencia. Nosotros debemos diseñar la mezcla de concreto bajo este criterio de la norma cuando no tenemos ningún registro, en este caso tenemos menos de 15 registros, para 280 kilogramos sobre centímetro cuadrado. De ahí deriva lo que les decía inicialmente, ¿no? Que debemos asegurarnos que el F'CR debe ser mayor al F'C. Y en este caso nos damos cuenta, de acuerdo a la aplicación inicial, que cumple. Para 280, obviamente, la dosificación va a salir mayor, las bolsas de cemento se van a incrementar, pero con el transcurso del tiempo esta dosificación va a variar y la vamos a variar en las siguientes etapas del ejercicio. Es importante entender en esta sesión que cuando no tenemos ningún registro, debemos optar por este criterio, que es sumar 70. ¿Cuándo no? Bueno, acá tenemos tres criterios derivados del criterio anterior, del caso 3. Pero en este caso específico para 210 debemos incrementar en 70 el valor inicial. Ahora, eso quiere decir que para estas vigas 280 sería la resistencia de diseño para este diseño de mezclas, valga la redundancia en este caso. Para este diseño de mezclas debemos iniciar con el valor de 280 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Con eso nos aseguraremos de que las resistencias en la rotura de bicicleta sea mayor a 210. Normalmente podemos controlar este factor, la dosificación, incluso podemos hacer las pruebas granulométricas necesarias de los agregados, pero aún así, si no optamos, si nosotros diseñamos directamente, que es un error muy común incluso de los laboratorios, optar directamente por el valor de 210, las pruebas no pasan en grandes volúmenes de concreto y de acuerdo o no a los reglamentos o al contrato se debería demoler la construcción. Y hacer un paso tan sencillo al iniciar un diseño de mezclas puede ocasionar un requerimiento que no se debe dar en ninguna obra. Hay que tener mucho cuidado con esto y es una recomendación inicial que se tiene en el reglamento. Bien, los esperamos en la siguiente sesión.